Buenas noches, amigas y amigos. Antes de empezar, agradecerle al compañero Omar Bogado, que la semana pasada me cubrió. Muchas gracias, Omar. Aquí tengo que hacer el agradecimiento público y después arreglaremos en privado el resarcimiento. Muchas gracias. Esta noche nos vamos a abordar un tema que sacudió a quienes hemos perseguido durante mucho tiempo ese largo anhelo de tener un desbloqueo, un acceso a la información pública, una ley de acceso a la información pública. Costó más de una década conseguirla, costó otros tantos años materializarla en aquel fallo que la Corte Suprema de Justicia hizo y dio conocimiento de todo el personal que estaba a su cargo con detalle de salarios y demás, y que abrió como una primavera de información pública. Pues resulta que nuevamente Daniel Vargas, quien había accionado en aquella oportunidad, se acercó a un juzgado a solicitar acceso a la información pública de documentos electorales. Actas electorales, como ustedes conocerán, son utilizadas en las mesas, o sea, son elaboradas en las mesas de recolección de votos. No podemos hablar de que sea un documento estratégico o de seguridad nacional, ni que pueda afectar a la privacidad de alguna de las personas, de los votantes, ya que somos conscientes de que en nuestro sistema el acta incluso mata al voto, o sea, el documento electoral por excelencia que queda finalmente para el recuento de votos es el acta. Y para eso nos acompaña hoy una persona que tiene una larga trayectoria también, por supuesto, en esta materia, es el doctor Ezequiel Santagada del Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Sebastián. Un saludo para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, yo hice un pequeño paneo nada más de lo que ocurrió, pero si nos podría dar más detalles de la situación. Dos juzgados, un juzgado de primera instancia y una Cámara de Apelación niegan el derecho de acceder a 21 mesas, a actas de 21 mesas de colegio, 21 mesas, ni siquiera estamos hablando de todo San Lorenzo, a un ciudadano. Así es. Daniel Vargas solicitó, él había sido candidato del Partido Demócrata Cristiano. Tiempo después dice, bueno, voy a solicitar el acceso a las copias de las actas de 21 mesas en el distrito de San Lorenzo. Hace la solicitud a través del portal unificado de acceso a la información, que es la vía establecida en las normas reglamentarias para facilitar el acceso de cualquiera a la información pública. Hace esta solicitud, como el Tribunal Superior de Justicia Electoral es una de las instituciones más remisas a cumplir con la ley y no está adherida al portal, la solicitud se canaliza vía Ministerio de Justicia. Es el Ministerio de Justicia quien le envía al Tribunal Superior de Justicia Electoral la solicitud. El Tribunal Superior de Justicia Electoral no responde. Daniel ejerce la facultad que le da la ley y el decreto reglamentario de presentar un recurso de reconsideración. Lo presenta y vence este plazo en el mes de agosto del año pasado. O sea, los 20 días que tenía el TSJE para responder la reconsideración los deja pasar. A días estábamos de presentar la acción judicial cuando el día 4 de octubre llega la notificación de la respuesta del TSJE, negando la información por escrito y acompañando como fundamento de la negativa, pero la negativa era expresa, es no les vamos a dar, según los fundamentos de nuestra asesoría jurídica, acompaña el dictamen de la asesoría jurídica del TSJE. La norma es bien clara. El plazo para acudir a la justicia son 60 días hábiles a contar desde el día que debía responderse la solicitud, opción 1, opción 2, desde el día de la respuesta. Obviamente, para poder ejercer en plenitud su derecho a la defensa, toma este último plazo porque no es lo mismo tener que decir, no, yo voy a la justicia porque usted no me contestó, cuando, no, yo voy a la justicia porque tengo que cuestionar los argumentos a mi juicio ilegales que usted me ha opuesto. La norma reglamentaria es clarísima, el artículo 31 del decreto 4064 no deja lugar a dudas, pero le impone las costas a Daniel Vargas Telles. Eso es muy grave, doctor, allí para que pueda comprender la gente. O sea, el costo de la tramitación del juicio recae finalmente en quien solicita una información pública, lo cual en la práctica hace el acceso a la información pública como un derecho casi prohibitivo.
Y allí hay dos planteamientos. Bueno, aquí en realidad hubo algún tipo de mano larga a la justicia electoral para esta sentencia en segunda instancia que, así como usted me lo dice, creo que se extralimitó incluso en los términos de su sustancia. O sea, fue más allá de lo que se había apelado. Y por otro lado, también en cuanto al pronunciamiento en Costa, o sea, puede ser que haya habido esto o en realidad es como que, lo digo yo, o sea, es como que el Poder Judicial, que en aquel momento por tanta presión se vio obligado a ceder ante este ciudadano, puede llegar a vengarse por tomar un tipo de represalia en este tipo de sentencia en contra de un ciudadano que les obligó en su momento a tener la incómoda tarea de hacer lugar a una resolución de acceso a la información pública? La respuesta a la pregunta tiene dos vertientes. Voy a empezar con la jurídica, que creo que es la principal porque es la que va a mostrar la aberración política, y ya voy adelantando la segunda parte de la pregunta que hubo con esto. La Ley de Acceso a la Información establece en su artículo 4 la gratuidad absoluta para quien ejerce el derecho de acceso a la información. Es una ley por supuesto posterior al Código Procesal Civil, y el Código Procesal Civil tiene un criterio de imposición de costas donde en principio, y esto se modifica habitualmente, quien debe soportar las costas es la parte que pierde. Por supuesto, como toda decisión judicial, debe tener un mínimo fundamento, un esbozo de fundamento. Vemos que en la sentencia de segunda instancia no hay ni una sola coma que fundamente la imposición de costas. Y el artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información establece la gratuidad. ¿Esto qué implicaría? Que yo agarro el 192 del Código Procesal Civil, que establece solamente un principio, con el 4 de la Ley de Acceso a la Información, las costas jamás podrían ser impuestas a quien solicite información, a menos que, y acá aparecen otros artículos del Código Procesal Civil, haya actuado de mala fe o haciendo un ejercicio abusivo del derecho. En ese caso sí correspondería la imposición de costas, no en otro caso. Esta es la respuesta jurídica y por supuesto todo esto ha sido planteado vía inconstitucionalidad por arbitrariedad ante la Corte Suprema de Justicia. Yendo al fondo de la cuestión, con el relato de estos hechos, queda claro, porque este era un caso fácil, de resolución sencilla, acá hubo una mano larga, no creo que solamente del TSJE, acá lo peor de la clase política corrupta es la que ha operado a través de estos magistrados para dar la señal más nefasta a la Ley de Acceso a la Información. Y ha sido brillante. Que es el amedrentamiento, ¿no? Es el amedrentamiento. Esto es un amedrentamiento liso y llano. ¿Por qué? Pues yo me imagino que habrán pensado cuando la ley se sancionó y promulgó que era buen marketing. Ahora todos somos transparentes, tenemos una ley de acceso a la información, pero nadie la va a ejercer. Bueno, se dieron cuenta que más de 18.000 solicitudes fueron realizadas solamente a través del portal de acceso a la información. 18.000 lo cual es un número más que importante, de los cuales cerca del 80% fueron respondidos, otro tanto no o de manera insatisfactoria, pero lo importante es que más de 50 personas llevaron los casos a la justicia. Y en casi todos los casos se ganó. Y jamás se le impuso un solo guaraní al Estado paraguayo. Hay un único caso en realidad, que fue un amparo de acceso a la información contra la Municipalidad de Asunción, donde se le hizo cargar a la municipalidad el costo del juicio. Pero en todos los otros las costas fueron por su orden, que era el criterio más sano hasta este momento. Con lo cual había esta gratuidad porque éramos siempre abogados que litigábamos cuestiones de interés público, quienes llevábamos esto, y por supuesto no cobrábamos un centavo a quienes llevaban estos casos a la justicia. Esto es lo que genera un parteaguas. O sea, nadie va a ir a la justicia si tiene el riesgo de que le embarguen el sueldo, de que le toquen su cuentita de ahorro, le embarguen la casa o el auto. O sea, no lo va a hacer nadie, menos por una cuestión de interés público. Y acá está la perversidad de la maniobra, porque no tienen que tocar la ley de acceso a la información para anularla. Porque si nadie va a ir a la justicia, el Estado va a responder lo que se le da la gana o no va a responder y no va a haber ningún tipo de consecuencia. Entonces, si la Corte Suprema no da vuelta esta decisión, van a haber anulado de facto la ley de acceso a la información. Plan B, que haya una modificación puntual
a la Ley de Acceso a la Información, donde este criterio que acabo de expresar, que es el que estamos sosteniendo en la Corte, esto es que la gratuidad llega hasta el ámbito judicial y salvo dolo o ejercicio abusivo del derecho no se podrían jamás imponer las costas, es lo que debería estar plasmado en un texto legal. De lo contrario, la Ley de Acceso a la Información, que se llevó puesto al ex Contralor General de la República, a la Plana Mayor de la Universidad Nacional de Asunción, que implicó que legisladores perdían la investidura, que se conocían muchísimos casos de corrupción, que diera pie a que un juez y un tribunal ordenaran la publicación de declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades entre el año 1998 y 2017, caso que también está debatido en la Corte. O sea, estamos a las puertas de algo mucho más grande. Y es el momento que encuentran, y simbólicamente contra la persona que es la que empezó a abrir lo que se conoció como la primavera de la transparencia, el camino hacia la primera de la transparencia, le imponen una sanción en la práctica, porque estamos hablando de cerca de 7 millones de guaraníes, absolutamente infundada y con un claro mensaje de amedrentamiento. Insisto, no hay que buscar solamente en el TSJE, acá hay claramente una operación de lo peor de la clase política. Realmente la maniobra fue lamentable, insistimos, también me daba casi vergüenza tener que estar elaborando la acción de inconstitucionalidad para tener que argumentar sobre lo obvio, ¿no? Porque acá no había una cuestión jurídica compleja. Acá lo que hubo fueron 2 sentencias arbitrarias por caprichosas, donde había un claro mensaje político, y se lo hizo en feria, o sea, fue... la norma me importa muy poco, voy a decidir una sentencia lo que se me da la gana, y aparte te voy a hacer cargar con las costas del juicio. A abogados, para que esto también lo entienda la teleaudiencia, a los que ya les pagamos el sueldo con nuestros impuestos, porque son abogados del Estado, no es que el TSJE fue y contrató un bufete de abogados para que lleven esto, no, es la propia gente de la asesoría jurídica a la cual le pagamos sueldo, viático, aguinaldo, prestaciones sociales, para que defienda los intereses de institución del Estado. Y aparte están pretendiendo cobrar por no haber dado acceso a la información y por burlarse de una persona que ejerce su derecho. Realmente es lamentable. Doctor Ezequiel Sandagá de IDEA, muchísimas gracias por su tiempo esta noche aquí con nosotros. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con estos números. 18.000 pedidos de acceso a la información pública presentados. Hoy en día corren el peligro porque un tribunal de la República ha resuelto condenar en costas. ¿Qué significa eso? Hacerle pagar los costos del juicio. Juicio cuya contraparte está siendo llevada por abogados pagados por sus impuestos y los míos, en un caso en el cual han denegado la concesión de dar a conocer el tema de 21 actas que probablemente usted, señor o señora, haya participado en el proceso electoral y haya firmado. Son documentos públicos, finalmente son el último conocimiento y rastro que tenemos de la voluntad popular, y de esta manera hay un amedrentamiento a este derecho. Me pregunto yo ahora, antes de ir a la pausa, ¿dónde está la mordaza? ¿Dónde está la mordaza y quién quiere poner la mordaza? Porque así querían llamar en algún momento a esta ley. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con más sobre el tema de acceso a la información pública.